Buenas noches, Santiago. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Usted cómo Me está? alegra muy bien, gracias, Santiago. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? ¿O cómo te ha ido con la actividad anterior? Ninguno la ha realizado y la ha cargado. No, profe, la verdad no he podido revisarla todavía porque como he Ya, estado atrasado de otras actividades, entonces estoy colocándome al día. Pues como en esta tengo un poco mm, más de tiempo. bueno. Realmente, como te había dicho, así el instructor diga, no, es que tenemos esta semana. Por ejemplo, en mi organización dice que esta segunda actividad va desde el 9 hasta el 16, desde el 9 hasta el 16, pero realmente va hasta que se cierre la fase. O sea, eso es como por hacer un poquito de presión para que las entreguen rápido. Pero si la fase está abierta hasta la fecha que dice el cronograma, pues de todas maneras hay que recibírselas. Entonces, realmente el plazo es ese amplio, pero pues yo no tengo problema con que las entreguen hasta la culminación de la fase, porque igual después de que pase esa fecha se cierra esa fase. El problema es para ustedes, que se van llenando de actividades. Sin embargo, tú también estuviste en la sesión pasada, ¿cierto? Sí, profe. Ah, perfecto. Igual tienes idea de qué es lo que hay que hacer. Y vas a tener idea de esta segunda actividad, eso está muy bien. Sin embargo, trata de desatrasarte y verás que ir al día es lo mejor, porque vas a caminar como tranquilo, como fresquito. Te comento así mientras alguno otro se vincula a la sesión. Algo que ha sucedido en estos días, precisamente en estos días. Un aprendiz de otra ficha hizo solicitud a coordinación académica para iniciar etapa práctica, porque un empresario o una empresa la querían patrocinar. Entonces ella le escribió a la coordinadora y la coordinadora le respondió esa carta diciéndole: no puedes porque tienes muchas evidencias atrasadas. Entonces, a la muchacha le tocó decirle al empresario que la quería patrocinar que no podía porque tenía que esperar un tiempo más para ponerse al día en sus evidencias. Entonces, por eso no es bueno dejar acumular y acumular, sino ir realizando e ir entregando. Sin embargo, qué bien, estás aquí y eso hace la diferencia, ¿cierto? Y estoy viendo pues que en la ficha sí hay como varias intervenciones simultáneas, ¿cierto? Inglés, las de Carlos, las del instructor Carlos, las de inglés y cuáles otras. Matemáticas. Están las de inglés, las de ciencias naturales, las de matemáticas. Ah, Ahorita está la suya y pues ya la del programa ah, completo. y las de Carlos, pues que es el técnico, el Sí. instructor técnico. Ah, jue madre, es que no, siempre son muchas. Y como este es un tecnólogo, es más larguito, es más complejo, más difícil, pues que los técnicos. Los técnicos son más breves, más cortos, pero este es un tecnólogo. Entonces todo es más complejo, todo es más difícil. Ah, bueno, Santiago, de todas maneras, ánimo, hermano. Yo estaré muy pendiente de sus evidencias para calificarlas y emitir los juicios. Sé que las van a ir haciendo graneaditas, por eso no presiono mucho. Por eso no he escrito en el grupo, vea, a esta fecha ninguno me ha entregado, porque yo les dije claramente que el tiempo era hasta que se cerrara la fase. Entonces, no me voy a poner a acosarlos. Bueno, 7:34. ¿Será que se vincula algún otro aprendiz? O Pues iniciemos, yo no creo, profe. bueno, no, es Normalmente son excelente. muy puntuales. Muy poquitos. Bueno, no, Sí. Santiago, pero excelente que estés aquí. Yo dije, bueno, yo sé que hablando con los otros instructores me dicen, no, de esta ficha pocos se conectan. A alguno le tocó o le ha tocado hacer la sesión, grabar la sesión y enviarla. A mí en todas las fichas en las que he tenido, ninguna vez me ha correspondido grabar alguna sesión así solo.
siempre alguno, dos, tres, cuatro se han conectado. Hay algunas fichas en las que se conectan 20, 25, pero nunca me ha tocado solo. Bueno, y hoy, pues si no se conecta nadie más, pues estás tú. Y eso está muy bien, hermano, porque esta modalidad es bastante compleja, ¿cierto? La misma modalidad virtual, algo deshumanizada, eh, y sin la participación de algún aprendiz más todavía, porque parecería uno hablando con la pantalla del computador, ¿sí o no? ¿Y qué más, Santiago? ¿Cómo va el mundial? ¿Futbolista o no? ¿Te gusta ver fútbol o no? Sí, profe. Mejor dicho, ¿qué tal ese partido Francia-Marruecos? Pues el resultado fue lo esperado, la verdad. Probablemente Francia llegue a la final. Ah, lo más probable. No, eso ahí hay tremendos equipos, eso va a estar bien tremendo. Probablemente llega, claro, porque es que no ha habido ningún equipo que le ponga pues la mano a Francia. Ha ganado todos los partidos, ¿cierto? Sí, todos. Uf. Y con el medio equipo que tiene. Ah, muy bien, Santiago. Entonces vamos al grano, hermano, porque ¿qué más? ¿Qué más queda, sí o no? Voy a compartir brevemente la pantalla y vamos a hacer una sesión corta para no tenerte pues como demasiado tiempo por acá. Lo suficiente como para socializar qué es lo que hay que hacer y que quede el videito pues para las personas que no se conectan y que hacen uso de esa grabación. ¿Listo? Bien, Santiago. Entonces, recuerda que la sesión anterior hablamos sobre comunicación también, pero cómo nos comunicamos a través del discurso fue la actividad. Entonces, así como para las personas que van a ver la planeación, la sesión, así brevemente, ubicarlos en la segunda actividad, desde el cronograma. Entonces, según el cronograma, el 30 de junio que nos reunimos, trabajamos esta actividad, video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Esta actividad, si recuerdas, consiste en grabar un video en dos momentos. Bueno, primero escoger un tema de interés y grabar un video en dos momentos. Pues estudiar el material de formación, por supuesto, que habla sobre todos los aspectos fundamentales para un proceso adecuado de comunicación, utilizando técnicas adecuadas de comunicación, como está explicitado en el material de formación. Eh, y después escoger un tema de interés y grabar un video en dos momentos, un video de no más de 3 minutos y escribir un texto de entre 200 y 300 palabras, un texto en forma de guión, donde se construye el discurso sobre ese tema de interés y se graba el video en dos momentos. En un primer momento, sin ninguna intencionalidad, sin conexión visual, sin motivación. ¿Cómo un discurso se transmitiría sin utilizar las técnicas de comunicación adecuadas? Y luego se, se conversa, se emite esa misma información usando esas técnicas, conexión visual, buena expresión corporal, buena vocalización, buena pronunciación, presentarlo amenamente, etcétera, utilizando y no utilizando esas técnicas de comunicación que están explicitadas en el material de formación. Básicamente, esa fue la primera actividad. Y esta segunda actividad, la comunicación como expresión humana, va desarrollando ese mismo tema de la comunicación, pero ya cambia un poquito. Aquí también hay que grabar un video, pero ya no es en dos momentos, sino que es un video continuo. Y por supuesto también hay que hacer un guión. Y ese guión o ese documento se hace sobre la argumentación, que es el tema central de esta segunda sesión. La argumentación. Entonces, ¿qué se necesita para argumentar? ¿Qué se necesita para asumir una posición crítica frente
a una problemática, a un tema complejo que requiera una solución. Entonces, escribir un texto, escribir un documento, argumentando mi postura crítica respecto a una problemática. Y luego, con ese guión o con ese discurso que escribí previamente, hago el video donde comunico esa problemática, mi punto de vista, esa disertación, esa crítica a esa situación desde mi punto de vista y las respectivas conclusiones. Y eso, nuevamente a través de un video, lo comunico utilizando las técnicas adecuadas de comunicación. Básicamente es eso, pero en el material de formación y en la guía de aprendizaje hay otros elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Esto con respecto al cronograma, Santiago, para que lo tengas en cuenta y para todos los aprendices que lo verán a través de esta grabación. Entonces me devuelvo un poquito. Me devuelvo un poquito de este cronograma. Bien. Eso con respecto al cronograma. Recordamos que estamos en la guía de aprendizaje 4, proyecto 4, y aquí está el material de formación. Y el material de formación es comunicación oral y escrita, argumentación, para que lo tengas en cuenta, Santiago, y para que lo tengan en cuenta todos. Argumentación. Entonces, algo bien importante a tener en cuenta es qué es la argumentación, qué busca la argumentación. Desde esta perspectiva, el profesional está llamado a fortalecer su mirada crítica. Por eso te decía y les decía que hay que hacer un discurso, hay que hacer un documento fundamentado en algunos autores, porque hay que consultar, hay que investigar, hay que ahondar en esa situación, problema que voy a escoger. Desde esa perspectiva de la argumentación, el profesional está llamado a fortalecer su mirada crítica, a fundamentar sus ideas, a investigar sobre una proposición determinada y construir argumentos sólidos en torno a ella. Construir argumentos sólidos, temer a las ideas contrarias, ya que sus argumentos se sustentan en tesis de especialistas, investigaciones, citas y en su propia experiencia que nutre la lógica y la responden de manera clara, sin pretender imponer su razón ni personalizar las diferencias. El escenario de investigación será tanto constructivo como ético. Es decir, no hay que tener miedo a argumentos o a posiciones de otras personas que de entrada nos parezcan, no sé, no confiables. Si están bien fundamentadas, si están bien argumentadas, si están bien sustentadas, pues hay que entrarle, como diríamos. El escenario de investigación será tanto constructivo como ético. Si además exponen sus argumentos con tranquilidad, credibilidad, seguridad, contundencia, orientados al aporte profesional o personal, experimentarán una profunda sensación de satisfacción. Cuando miramos esas investigaciones que nos ayudan a ahondar más, en este caso en la problemática que vamos a elegir para realizar esta actividad, cuando miramos autores reconocidos, de buenas fuentes, de fuentes fidedignas, vamos a ver cómo esos argumentos son sólidos, están bien estructurados, bien escritos, son contundentes y proporcionan cierta tranquilidad. Entonces, realizar escritos en los que expresemos nuestro punto de vista desde posiciones críticas a proposiciones de otros fruto de esas investigaciones, cuando las cuestionamos, las interpelamos, cuando proponemos a partir de ellas, vamos a tener una sensación de satisfacción. En el momento en el que redactamos, construimos, proponemos, analizamos críticamente y producimos conocimiento.
Entonces, va a ser muy satisfactorio un ejercicio como estos, porque nos pide que asumamos posiciones y que propongamos pues, como otras ideas a partir de elementos expuestos por otros. Entonces, este material de formación nos va a permitir hacer un recorrido por lo que es la argumentación, ¿cierto? A modo de introducción, esto dice la argumentación, decodificación y estructura del mensaje. Y dentro de esto, qué importante saber elegir los destinatarios de nuestros escritos, de nuestros mensajes, de nuestros textos, porque lo dice aquí, para cada público una manera de expresarse, una manera de comunicar, ¿cierto? Ya lo van viendo en la medida en que lo vayan trabajando, en que lo vayan profundizando. Uno no puede hacer un discurso muy elaborado con demasiadas palabras muy técnicas si se va a referir a un grupo de niños, por ejemplo, que tienen poco léxico, que no tienen mucha cultura general, que no tienen muchos conocimientos previos, porque los vamos a dejar gringos. No van a comprender lo que estamos expresando. Para ser más concreto, en el campo del agro, yo voy a reunir un grupo de campesinos para darles una charla sobre X o Y proceso agrícola, ¿cierto? Entonces, yo no puedo ir con una serie de argumentos muy altos, muy subidos, porque no me van a comprender lo que estoy diciendo. Tengo que escoger el lenguaje, escoger un tipo de texto, un tipo de argumentación acorde pues, al público o al contexto o a las personas a las que me voy a referir. Todo esto es de lo que habla esta primera parte, de codificación y estructura del mensaje. Y así van a ir trabajando. Es necesario entender el concepto de mensaje como la referencia. Bueno, aquí lo van a ir trabajando porque la idea no es pues dar una clase sobre esto. Pregunta, observación e interpretación. No es un material demasiado amplio, es suficiente. Argumentación y proposición, que busca persuadir, asumir una postura objetiva, ampliar una tesis o refutarla, hacer la presentación de un tema con mayor dominio, aportar conocimientos, tener criterio propio desde la objetividad, vea, cómo argumentar, cómo se argumenta, argumento deductivo, argumento inductivo, argumento encuadrado circular, argumento paralelo, y cada una de estas tiene su pequeña reflexión. Bueno, el siguiente diagrama describe la estructura de un argumento. Ah, qué interesante. Esto es bien bonito. ¿Cómo se argumenta? Conclusión uno, conclusión 2, razón uno, razón 2, conclusión uno, conclusión 2. El 2 y el 4 son razones, el uno y el 3 son conclusiones, y el 5 es la conclusión de estas dos conclusiones, que es lo que dice acá. Así se construye un argumento. De una premisa o de una idea, de una proposición, se saca una primera conclusión, de una segunda proposición, una segunda conclusión, y de esas dos conclusiones se saca la conclusión final. Básicamente es eso. Es un proceso de reflexión, de análisis, de síntesis y de sístesis, que es la conclusión final. Analizar es descomponer, sintetizar es volver a reunir, y después de esa reunión una conclusión final es a lo que se le conoce como sístesis. Pero bueno, esto es lo que van a ir abordando, lo que van a ir desarrollando en la medida en que van a trabajar este material de formación, que no es demasiado, realmente no es demasiado. Relación entre pensamiento y lenguaje, lectura comprensiva e interpretativa, pensar, organizar e interpretar el mundo, comprender y argumentar. Básicamente es eso. Tipos de argumentación, y vea, y pare de contar. Ese es el material de formación, ¿listo?
Santiago, ¿me escucha? Sí, profe. De Perfecto. hecho, tenía una pregunta por acá que me Sí, surgió, dime, que estaba dime. leyendo acá la guía con la Ajá, actividad. Y sí, dice, pues que toca lo de la investigación y elaborar el escrito donde se plasme la idea frente a la situación problemática. ¿La situación sí. problemática es escogida por uno o es algo con base al programa de formación que tenemos? Bueno, bueno, permíteme un momentito. Creo que, si no estoy mal, da la opción en que sea una problemática que tenga que ver con tu campo de formación o con tu campo laboral, con tu tema, a ver, miremos la guía en mano y verá que vamos al grano. La guía no nos deja mentir. Una problemática que tenga que ver con tu campo de formación, con esto que estás estudiando en este tecnólogo o en lo que te encuentres trabajando en este momento. O una problemática, un tema de interés, un tema que requiera una solución, un tema que requiere una solución. Y verá, bueno, entonces dice, vea, para que nos quede clarísimo, hermano, y a la gente que va a ver este video en diferido. El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por eso, en esta evidencia de aprendizaje se busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, un tema que aqueja a la sociedad actual y con eso construir un argumento que conlleve a la resolución de esta. ¿Listo? Entonces, un tema que aqueja a la sociedad actual, aquí lo están diciendo de manera tácita. Aquí ya no hay que suponer nada. Un tema que aqueja la sociedad actual. Y hay por cantidades, ¿sí o no? Hay por cantidades. Dime, por ejemplo, hacia qué rama, hacia qué campo o línea te irías tú. ¿Qué tema aqueja la sociedad actual? Pues sería la pobreza, puede ser, Ja, grave. Es un tema desigualdad puede importante. ser. Desigualdad, pobreza. Todo el tema de, a ver, un tema, sociedad actual colombiana, sociedad actual mundial podría ser, pero qué interesante la nuestra. A raíz de todo lo que ha venido aconteciendo con el tema político en Colombia, el tema, por ejemplo, bueno, el que haya quedado Abelardo de la Espriella como presidente, igual si hubiese quedado Cepeda, o sea, qué cosas o qué situaciones suscita en este momento? O sea, qué pasará con los movimientos subversivos? ¿Se realmente los aplastarán y los desmantelarán y acabarán con ellos? Eso es bien complejo porque toda esa situación es una situación que está intrincada en la sociedad colombiana, hace parte de la sociedad colombiana. Digamos que los gobiernos se han movido con esa realidad y eso nadie lo ha erradicado. ¿Quién garantiza que eso lo van a erradicar en este momento? ¿Cierto? O por el contrario, se va a agudizar nuevamente el tema del paramilitarismo. Cosas como esas, por ejemplo, aquejan la sociedad actual, la inseguridad, ¿cierto? Eh, bueno, el tema de las sustancias psicoactivas. Hay temas, eso es simplemente como un abrebocas, como por abrir la conversación. ¿Cuántos temas podrían ser de interés que aquejan la sociedad colombiana actual? El tema de las pensiones. ¿Será que se va a ampliar la edad de pensión para el adulto mayor? Yo, por ejemplo, espero jubilarme en 10 años. ¿Será que podré? A los 62 años. Tengo 50, 62 años. ¿Será que podré? ¿O me tocará jubilarme a los 70? Porque una propuesta concreta en este gobierno es que se va a ampliar la edad de pensión. Hmm, Ese es un tema que aqueja a la sociedad actual. A mí me preocupa a futuro. Por ejemplo, eh, privatización.
la privatización de la educación, por ejemplo. El SENA volaría, el SENA se acabaría, ¿cierto? Porque el SENA es público. Hay cosas bien tremendas en las que pensar. Entonces, situaciones que aquejen la sociedad actual. Tú escoges, la que dijiste está perfecta, está muy bien, pero hay tela de dónde coger. Entonces, clarísimo, un tema que aqueje la sociedad actual, colombiana, nuestra sociedad actual o mundial, puede ser también transnacional. Con dicha problemática, crear un escrito donde se plasme su proposición, premisas y conclusiones. Acuérdate en el material de formación que había una estructura de premisas y conclusiones. Premisas, proposiciones y conclusiones. Premisa, premisa, conclusiones parciales y de las conclusiones parciales la conclusión final. Básicamente así se crea una argumentación. Premisa, conclusiones. Ante este tema que escogiste de interés que aqueja a la sociedad actual, construyendo un argumento lógico. Finalmente, a través de video, exponga el argumento, teniendo en cuenta las características de un pensador en el argumento a exponer. Estructura para la realización del video. Vea, ¿cómo así que a través de un pensador? Por eso le están diciendo investigue, amplíe. Entonces, ¿cuál fue el tema que me dijiste que te interesa? La pobreza, la desigualdad social, la pobreza. Bueno, ¿qué autores hablan sobre la pobreza en Colombia? Pues como por aterrizarlo, o en Latinoamérica. ¿Cuáles son los autores? Entonces tú tomas como referencia el que más te llame la atención, el que te parezca más contundente, el que te parezca que aporta elementos más sólidos respecto al tema. Entonces dice, a través del video, premisas, conclusiones en este tema, construyendo un argumento lógico. Finalmente, a través del video exponga el argumento teniendo en cuenta las características de un pensador. En el argumento, a exponer. Bueno, dice por acá. Investigue y elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Clarísimo hasta ahí, a partir de los conocimientos adquiridos en el material de formación y en otros aspectos que va a investigar. Piense en cómo esta situación dudosa que aqueja la realidad actual, la sociedad actual, puede ser tratada en el video argumentativo y busque la forma correcta de darlo a conocer de forma impactante, que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Entonces, realice el escrito teniendo en cuenta el material de formación, otros argumentos que consulten sobre el tema que aqueja la sociedad actual. Consulta e investiga para ampliarlo, para tener claridad. Construye un argumento, propone un argumento propio, asumiendo una posición crítica frente a los argumentos que usted consultó de algunos autores. En dicho video exponga el tema desarrollando de forma el tema desarrollado de forma escrita. En el video expone ese tema y al finalizar justifique sus ideas. Para la realización del video puede utilizar listo, lo que ya sabemos, cámara o el computador. Y para finalizar, junto al video, entregue la síntesis escrita, en donde relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. ¿Qué se entrega? Documento en PDF con toda la información. Una portada. Primero que todo, una portada y el enlace del video. Aquí dice YouTube u otra plataforma. Eh, entonces, básicamente es eso. Si respondimos la pregunta, Santiago. Sí, profe, ya quedó la idea más clara. Perfecto. Tema que aqueja la realidad actual. Investiga y argumenta a partir de las características de uno de los autores pues, que más te llame la atención, que sea más representativo. Listo. Vamos a ver cómo te sale pues la actividad. Básicamente es eso. Importante el material de formación, como lo dijimos, que se llama comunicación oral y escrita, argumentación. A ver, ¿qué más nos queda como por compartir? Esto respecto a la guía de aprendizaje.
Miremos si hay algún anexo. Yo creo que el anexo es la rúbrica de evaluación, en caso de que lo haya. No sé, Santiago, si hay alguna otra duda. No, profe, Esta, todo, esta todo actividad claro. está, esta actividad está sencilla. Video Sí, de ambas están comunicación con sencillas recursos realmente. humanos. Ambas están muy Sí. sencillas. Instrumento de evaluación, sí. Mira, el instrumento de evaluación. ¿Qué hay que tener en cuenta para la evaluación? Selecciona una situación, problema de su entorno profesional. Mira, selecciona, si ve que, digamos que no están como tan enlazados este instrumento de evaluación con la guía de aprendizaje en este punto. Dice, selecciona una situación, problema de su entorno profesional y la comunica en forma que impacte al receptor. Su entorno profesional. Allá nos están diciendo que es un tema que aqueje la realidad actual. No dice ni del país, ni del continente, ni del mundo. Un tema que afecte la realidad, que aqueje la realidad actual. Pero aquí nos están dando la posibilidad de que sea relacionado con su campo profesional. Es interesante. O sea, porque yo se lo decía al inicio, antes de mirar la guía de aprendizaje. Dice, puede ser de su área de estudio, puede ser de su campo profesional o una situación que aqueje la realidad del país. O sea, mire que hay un abanico grande de posibilidades y todas son válidas. Segundo dice, presenta un escrito seleccionando un tipo de texto donde sintetiza los aspectos más importantes de la situación problema elegida. Lo de tipo de texto es interesante porque acuérdate que en el material de formación nos están diciendo que uno tiene que contextualizar y dependiendo a quién va dirigido lo que uno escribe o más bien uno escribe dependiendo a quién va dirigido lo que escribe. Y te daba el ejemplo de una charla para un grupo de campesinos sobre un tema X, ¿cierto? Tratamiento no sé, de parásitos o de plagas en los cultivos. Entonces, si usted va a invitar a un grupo de campesinos, usted no puede salir con un discurso súper elaborado, técnico. Usted tiene que hablarles muy claro y en palabras muy sencillas que ellos las comprendan. Por eso meten aquí lo del tipo de texto. Presenta un escrito seleccionando un tipo de texto. En el material de formación, creo que en uno de esos cuatro, escribiendo, relacionando, argumentando, interpretando, son los del material de formación, clarifican lo de los tipos de texto. Hay texto periodístico, hay texto argumentativo, texto explicativo, periodístico. Sí, hay un texto más técnico, hay diferentes tipos. Esto habla de tipología textual también. Hay un texto más poético. No es lo mismo el discurso de un político que el de un sacerdote, ¿sí o no? O de un profesor de escuela. Son bastante diferentes. Te presenta un escrito seleccionando un tipo de texto donde sintetice los aspectos más importantes de la situación problemática elegida. El escrito es coherente, presenta buena redacción y ortografía. Elabora un video expositivo de no más de 3 minutos de duración donde presenta la problemática elegida. Al finalizar el video explica el tipo de texto que eligió y por qué lo hizo. Presenta las evidencias en los formatos y con la extensión indicada. A ver, aquí en la guía de aprendizaje no nos están diciendo que expliquemos por qué elegimos el tipo de texto, sino que presentemos la argumentación desde las características de, de un pensador. ¿Recuerda, Santiago? Sí, profe. Bueno, mira pues, aquí en la rúbrica ya nos están diciendo, escoja un tipo de texto y explique por qué eligió ese tipo de texto en el escrito, ¿cierto? Entonces,
como para redondear y finalizar, pues, cómo está estas orientaciones sobre la actividad. Primero, ir al material de formación, abordar el material de formación, leer el material de formación argumentando. Segundo, escoger una problemática que aqueja la realidad de la sociedad actual o que tenga que ver con su campo de estudio o su campo profesional. Y si es una realidad de su campo profesional o su área de estudio que aqueje la realidad actual, pues mejor, porque ahí mata a los dos pájaros de un solo tiro o asocia ambas solicitudes, ambos requerimientos. Es de su campo laboral, qué interesante porque, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad es un tema muy relacionado, no sé, este es ADSO, ¿cierto? Este es análisis de software. Sí, señor. Eh, ¿Cómo relacionarlo? Hay una tarea interesante. ¿Cómo relacionar la pobreza con tu campo de estudio? ¿Tú trabajas, No, actualmente no, Santi? trabajaba. Actualmente no. ¿Y en qué has trabajado? Ah, en varias cosas, atención al cliente y así. Perfecto. Entonces se forma un embrollo porque, bueno, tú vas a tener que decidir si tu área de estudio, área de formación o una realidad que aqueje la sociedad actual. Puedes quedarte con el tema de la pobreza sin ningún problema. Entonces, escoges el tema, consultas para ampliar la información y tener como mayores argumentos y mayor claridad. Como vas a consultar, vas a traer a tu escrito una cita bibliográfica de uno de esos autores, el que más te llame la atención, y vas a hacer un análisis crítico a esos aportes de ese autor en tu texto, en tu argumento, ¿cierto? Traes una cita bibliográfica, la colocas dentro del texto entre comillas y colocas el autor de esa cita. Y tú vas a parafrasear o vas a discutir con ese autor, colocando tus propios argumentos, tus propios aportes, tu propio punto de vista al analizar esos argumentos que tomaste de un autor. Y explicas y comunicas desde las características de ese autor eh, esa problemática y su posible solución. ¿Qué tal? ¿Sí está claro entonces lo que hay que hacer? Sí, profe, No tan está claro, claro. no tan claro, pero más o menos. Ah, bueno. No, está Pilas mejor. pues. Bueno, excelente. Y lo que entregas es una síntesis del escrito inicial, porque el escrito, como tiene consulta, investigación, amplía los argumentos, te puede quedar relativamente larguito. Y de eso simplemente haces una pequeña síntesis o un resumen y eso es lo que cargas en un Word a la plataforma Sayuna. Y al finalizar esa síntesis, donde plantea lo más esencial de la problemática desde el autor que elegiste, eh, colocas la posible solución en un párrafo a esa problemática y según esta rúbrica de evaluación, escoges pues como un tipo de texto y explicas por qué escogiste ese tipo de texto. Y lo socializas en el video a través de las características de ese autor. ¿Sabes cómo es eso? Resulta que hay autores que son muy profundos o son muy o transmiten sus ideas como con mucha potencia, como con mucho interés. Yo no sé si a ti te ha pasado, no sé qué tan lector seas, hay unos libros que a uno lo conectan inmediatamente por la forma de expresarse de los autores. Por ejemplo, leer un libro de Gabriel García Márquez es apasionante porque él transmite sus ideas como con amor, con gusto, con compromiso. Y entonces a eso se refiere con transmitir el mensaje de las características del autor.
Yo leí un libro es el libro más bacano que me he leído de todos los que me he leído y han sido bastantes, llamado El perfume, historia de un asesino de Patrick Süskind. Ese libro es el libro cumbre de la literatura universal. Libro cumbre de la literatura universal. Ese es el de Jean-Pierre Patrick, Batuzzo, ¿cierto? no, El Patrick actor, Süskind. pero el Ah, sí, sí, protagonista. eso, sino que esa película no le llega al libro ni a los Nada que ver, tobillos, sí. porque ese libro es tremendo. Cuando yo me leí ese libro, yo empecé a leerlo y yo no lo quería soltar. Yo me leí ese libro como en 2 o 3 sentadas, porque me cogió, me agarró, me impactó la manera de hablar del autor, la manera de narrar los sucesos, los acontecimientos, en detalle, todo lo que pasó en la historia del asesino, en la historia del asesino. Fue fenomenal. A mí me impactó de inmediato. Entonces, ¿cuáles son las características de ese autor? Vivaz, realista, detallista, emocional, impactante. Son como las características. Entonces, a eso se refiere. Mira que no es tan complejo, no es tan difícil pues de llevar a la realidad o llevarlo a cabo. Me están diciendo, transmite el video desde las características del autor. ¿Y cuáles son las características? Usted las verá cuando consulte los argumentos de ese autor. Entonces, para que lo tengas en cuenta, pues, listo, básicamente es eso. Básicamente es eso. Voy a cerrar acá y voy a dejar de compartir entonces. ¿Alguna duda o algún aporte, Santiago? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, Sí, señor. espero que todo haya quedado claro y que esas dos evidencias pues sean enviadas, realizadas, enviadas. ¿Cómo nos comunicamos a través del discurso y la comunicación como expresión humana? Viste que hay una diferencia ya entre ambas, una diferencia bien significativa. ¿Y cuál es como el hilo conductor y hacia dónde va esto? Recuerda que nos quedan faltando dos, la infografía y el informe. La infografía es muy chévere porque es muy gráfica y el informe recoge las cuatro evidencias. Entonces, en la realización de estas actividades, pues daremos un paso por estos elementos de la comunicación que son tan importantes. ¿Tú estás siendo este tecnólogo y estás estudiando en la universidad o no? No, profe, solamente el tecnólogo. Solamente el tecnólogo. ¿Has estudiado algo en la universidad Sí, estudiaba antes otra carrera. y la dejaste? Sí, sí, por el ¿Por qué? tiempo. Ah, ¿y qué Porque ya carrera era? tenía que trabajar de lleno, entonces la carrera no lo permitía. Quitaba ¿Qué mucho tiempo. carrera era? Era ciencias del deporte y la recreación. Ah, jue madre. ¿Y tienes pensado retomarla en algún momento o qué? No creo. ¿No No, no. crees? Ya tendrías que empezar de cero. Sí. Ya. No, yo creo que más fácil Ay, me sigo por esta rama ya. claro, no, totalmente. Esta es la carrera del futuro. Todo lo que tenga que ver con informática, robótica, programación. Excelente. Santiago, pues qué gustazo, hermano. De verdad que qué gustazo haberte tenido en este espacio. Esto se humaniza cuando hay interlocución, cuando hay alguien escuchando allí. Y bueno, espero que no haya enredado mucho el hilo, sino que antes haya colaborado, haya contribuido un poquito a esclarecer qué es lo que hay que hacer y que pues, lo puedan hacer de la mejor manera. ¿Listo, Santiago? Listo, profe, muchas Bueno, gracias. pues me encanta saludarte. Espero que tengas un buen resto de día, un buen resto de semana y bueno, nos estaremos viendo la semana de arriba para la tercera actividad. ¿Listo, Santiago? Listo, profe, un saludo, hasta Muchas luego. gracias y que tengas buena noche, hermano. Hasta luego.